Bienvenidos al capítulo número 3 de nuestros videos acerca de Networking 3, CCNA 3, principalmente orientado a lo que es LAN, conmutación LAN y redes inalámbricas. En el video de hoy vamos a repasar los aspectos más fundamentales de las LAN virtuales o VLANs. Ahora, personalmente este es un capítulo que a mí me gusta mucho porque las VLANs son una tecnología que es ampliamente utilizada en muchas compañías, muchas empresas. Es algo que no es raro de encontrar y en realidad no es difícil tampoco de explicar cómo funcionan ni cómo configurarlas. Vamos a mostrar todo eso en el capítulo de hoy. Los objetivos es explicar cómo las VLAN operan en una red convergente, ya vimos de qué se trataban las redes convergentes. Explicar el rol de los enlaces troncales de VLAN en redes convergentes también. Vamos a configurar VLAN en los switches de una topología convergente también. Les voy a mostrar una actividad en Packet Tracer cómo se realiza y finalmente ver algunos de los comandos y configuraciones necesarias para determinar algún problema en la red. Vamos viendo en realidad qué es en estricto rigor una VLAN, VLAN o LAN virtual. Una VLAN en primer lugar se clasifica como una LAN independiente, ¿ya? Una VLAN, por ejemplo, menciona ahí el slide, permite que los PCs de los estudiantes y los PCs de los administrativos estén separados incluso cuando comparten la misma estructura. Y además una VLAN puede ser nombrada, puede tener un nombre para una identificación más fácil. Existen diferentes tipos de VLANs. Dentro de los que destacan, los que ya vemos ahí en el slide, tenemos la VLAN de administración, VLAN de datos, como puede ser esto, y tenemos en otro caso también las interfaces troncales de VLAN. Ya vamos a ver esto en mayor detalle. Ahora, si tenemos que hacer una explicación bien general de lo que se trata esto, tomemos como referencia un switch común y corriente, como puede ser, por ejemplo, un 2960 de la línea Catalyst. Habitualmente, cuando nosotros conectamos host a este switch, en realidad lo que hacemos es tomar una subred y conectar nuestros PC a la misma subred. Por ejemplo, utilizando el bloque 10.0.0.1.24, vamos poniendo las direcciones IP que pertenecen a ese bloque y sin preocuparnos en realidad de en qué puerto estamos conectando los hosts en el switch, porque básicamente entre todos tenemos conectividad. Bueno, eso es porque los switches vienen con una VLAN que se llama VLAN 1, que es la VLAN por defecto, y lo que hacen es englobar todos los puertos de ese switch bajo esa misma VLAN. En otras palabras, de manera predeterminada, un switch pertenece únicamente a una VLAN 1. Todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1 y por esa razón, entre todos los hosts se pueden ver si es que pertenecen a la misma subred. Bueno, ¿cuándo empiezan a operar en realidad las VLAN que hemos nosotros creado? En algún caso, podríamos decir que necesitamos crear una separación de subredes dentro del switch. Y podemos decir, por ejemplo, que el PC1 va a pertenecer va a tener la IP 10.0.0.1, el PC2 va a tener la 10.0.0.2, pero el PC3 no va a estar en la red 10 y va a estar en la red 20. 03, 20, 20, 20.0.0.4, por ejemplo. Entonces tenemos que los PCs de acá, 20.03 y 20.04, están en una subred diferente a los de los PCs 1 y 2. Y en ese caso lo que tenemos es que, bueno, hay que configurar algún router para que podamos enrutar entre ellos. Eso corresponde a una VLAN. Son subredes diferentes.
Pero lo que hay que hacer para que funcione 100% es que cada interfaz de una VLAN debe ser configurada en el switch. Por ejemplo, si esta es la interfaz 1 y la interfaz 2, vamos a decir que esas dos interfaces pertenecen a la VLAN 10, hay que darle un número, y luego la interfaz 20 e interfaz 21 van a pertenecer a la VLAN 20, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esa manera hacemos una división lógica del switch en dos. En otras palabras, dividimos el switch en dos dominios de broadcast o en dos bloques IP diferentes. Acá tenemos en nuestro dibujo que vemos en pantalla, bueno, en el slide, voy a borrar un poco esto, ahí sí. Tenemos algunos PCs que están interconectados entre sí. Por ejemplo, fíjense el PC 0 que pertenece a la VLAN 99 con esta dirección IP. Luego tenemos el PC estudiante que pertenece a la VLAN 20 con el bloque 172.17.20.22. Cabe decir que acá solamente se ha usado este bloque IP por conveniencia para tener una correlación entre el número de la VLAN y el número de subred, pero no es necesario que así sea, pero es altamente recomendable por un tema de orden en la configuración. Y finalmente tenemos un PC invitado que está en la VLAN 30 que se le ha asignado también un IP de ese mismo bloque. Sin embargo, si vemos el switch 2 en la interfaz 18, no tenemos comunicación alguna con los PCs con el PC que está en la interfaz 6 porque pertenecen a VLAN diferentes. Este switch ha sido dividido en dos. Sin embargo, el PC que está en otro switch, que es el switch 3, que también pertenece a la VLAN 30 y está en el mismo bloque que el PC 3 del switch 2, fíjense. Sin embargo, no tenemos conexión directa entre ambos switches. Y lo que se hace es crear un enlace especial, que es este que está acá en el medio, que se denomina trunk, que es aquel que va a llevar todas las VLAN de la topología. Bueno, acá tenemos un router que se va a encargar de hacer el enrutamiento entre las dos VLAN, es necesario, y eso viene en un capítulo más aparte que justamente se conoce como enrutamiento inter-VLAN. Entonces, a nivel de switch, volvemos a nuestro dibujo acá. Las tramas van a viajar solamente dentro de las interfaces que estén configuradas en la misma VLAN y no, el switch va a eliminar la capacidad de conmutación desde una interfaz a otra que pertenezcan a VLAN diferente. Existe además los modos de membresía de puertos de VLAN. Por ejemplo, tenemos las VLAN estáticas, ¿ya? Donde uno ingresa al switch, ingresa al comando, bueno, a la interfaz perteneciente al host que queremos configurar, en este caso la faz 018, y manualmente decimos que este puerto va a pertenecer a la VLAN 20, de manera estática lo definimos. Ahora, existe una posibilidad de crear lo que se denominan VLAN dinámicas también, ¿ya? Estas VLAN dinámicas se implementan con un servidor de membresía de VLAN. Y básicamente lo que hace este servidor es identificar las MAC de la red, ¿no? Aquí entró la MAC tanto, y dinámicamente va a asignar esos puertos a una VLAN que tenga configurada esa MAC. Por ejemplo, si el PC aquí llegó con la MAC 111, detecta el switch que está en la interfaz 18, le avisa al BMPS, el BMPS revisa internamente una configuración que tiene y dice, ok, cuando encuentre la VLAN, cuando encontremos la interfaz, perdón, la MAC 111, lo vamos a asociar a la VLAN 10 y dinámicamente este puerto va a estar asociado a esa VLAN. Ahora, si este usuario se cambia de puerto, pasa al puerto 10, va a ser exactamente el mismo y automáticamente se va a ir cambiando la VLAN de puerto. Este modo de BMPS no lo vamos a ver en CCNA y en realidad tiene algunos usos que son muy prácticos, pero en lo personal nunca he visto esa implementación. Y luego tenemos un caso especial que se llama las VLAN de voz, que en este caso se rompe un poco la idea de las VLAN para permitir telefonía IP. Un puerto, esto es importante, un puerto de un switch solamente puede pertenecer a una VLAN. Por ejemplo, el puerto 18 en nuestra configuración de acá pertenece únicamente a la VLAN 10 y no puede pertenecer a la VLAN, perdón, pertenece a la VLAN 20, no lo había visto bien, a la VLAN 20 y no puede pertenecer a la VLAN 10. La única excepción es que se trate de una VLAN de voz.
En este caso se configura manualmente una VLAN, por ejemplo 150, donde se le dice exclusivamente que va a ser de voz, y lo que va a ocurrir es que este puerto 18 va a enviar por esa interfaz mensajes que vengan etiquetados como 20 y mensajes que vengan etiquetados como 150, ¿sí? Pero el teléfono, como pertenece a la VLAN 150, va a detener los mensajes de esa VLAN y va a dejar pasar de largo los mensajes de la VLAN 20. Entonces, de esa manera se puede utilizar un solo cable que venga desde, por ejemplo, un rack que esté instalado en algún centro de datos de la empresa hasta el puesto de trabajo del trabajador, y solamente utilizando un único cable. ¿Ya? Y desde ese mismo cable se conecta el PC y el PC, perdón, este es un teléfono IP, y el teléfono IP tiene internamente un switch con dos puertos donde le va a dejar pasar también la conexión al PC. Tenemos entonces VLAN estática, VLAN dinámica, VLAN de voz. Agregaremos la VLAN de administración y la VLAN nativa. Tiene un concepto muy importante que se pregunta bastante. Es necesario saber de qué se trata la VLAN nativa. A ver, vamos a ver, déjame avanzar un poquito aquí. Ok. Voy a explicar cómo funciona esto de las VLAN. Cuando tenemos una trama Ethernet, recuerden los campos de la trama. Tenemos, bueno, el inicio de trama, dirección MAC de origen, MAC de destino, MAC tipo longitud. Acá tenemos los datos y después tenemos el FCS. Esta es una trama estándar. Cuando se envían datos desde un PC que pertenece a una determinada VLAN, por ejemplo la 20, los datos salen de este PC sin lo que se llama una etiqueta o tag. De hecho, este tag pertenece al protocolo estándar 802.1q, ¿ok? Etiquetado de VLAN. Entonces, esta trama sale desde este PC de esta misma manera, sin modificación. Y cuando ingresa al puerto 18 que pertenece a la VLAN 20, lo que va a hacer el switch es agregar un campo nuevo a la trama que va a decir 20. Y ese campo se llama etiquetado o tagging. Entonces, la trama cuando viaje por la red, una vez que ya ingresó al switch, ahora va a ser un poquito más grande y va a llevar entre medio un tag que diga que pertenece a la VLAN 20. Y de esa manera los distintos dispositivos lo que hacen es identificar a qué VLAN pertenece y saben los switches a qué puertos enviar y a qué puertos no enviar. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la VLAN nativa? La VLAN nativa se utiliza, esto es muy importante, vamos a poner un símbolo importante, para clasificar las tramas no etiquetadas. No etiquetadas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, cuando existe un hub en la red. Si nosotros tenemos un switch y luego tenemos un hub, o bien, ni siquiera puede ser un hub, puede ser un switch también que no sea administrable, que no soporte VLAN. Son estos switches que son bien baratos, ¿verdad? Que siguen siendo switches, pero no tienen un software dentro. Entonces, también ahí corre el concepto de VLAN nativa. Y acá tenemos otro switch. ¿Ya? Supongamos que tenemos un PC conectado en la VLAN 20, aquí en el puerto 10. Y acá tenemos otro PC en la VLAN 20 conectado en el puerto 1, y este switch también tiene un PC en la VLAN 30 en el puerto 2. Bien, fíjense, bueno, esa radio arriba no corre. Cuando sale una trama desde el PC de la VLAN 20 hacia el switch, esa trama viene sin etiqueta porque el PC no tiene la capacidad de etiquetar, a menos que manualmente se le haya dicho en la tarjeta de red, pero ese caso puede ser muy raro, quizás cuando se usen máquinas virtuales. Pero por lo general las tramas van sin etiquetar. Ahora, cuando ingresa la interfaz 10 del switch, se le va a decir a esa trama nueva, se le va a agregar el campo, acá lo escribí, ¿cierto? El campo 20, porque ese puerto pertenece a la VLAN 20. Entonces cuando salga por este enlace, va a salir etiquetado como VLAN 20.
va a pasar por el hub. El hub es un dispositivo que en realidad no tiene ningún tipo de inteligencia para determinar, ni siquiera conoce lo que es una MAC, entonces menos va a conocer lo que es una VLAN. Este mensaje llega hasta el switch de arriba etiquetado como 20 y el switch va a decir, ok, viene la VLAN 20 y lo puedo reenviar tranquilamente por el puerto 1 hacia el host de destino. ¿Sí? Y eventualmente si salen de este puerto pueden también salir con etiquetados como VLAN 30 y etc. Ahora, si hay algún dispositivo conectado al hub, por ejemplo un PC, ¿sí? O insisto, puede ser un switch de gama baja que no tenga un sistema operativo. Lo que va a pasar es que esa trama cuando salga del PC va a salir sin ninguna etiqueta, va a entrar al hub y el hub tampoco va a etiquetar nada porque él es un dispositivo de capa 1 y no conoce ni siquiera, como les decía, lo que es una dirección MAC, menos conoce las VLAN. Entonces, él simplemente va a reenviar estos datos hacia los switches, va a ser un broadcast porque así se comportan los hubs. Y lo que va a ocurrir es que en este puerto va a llegar una trama que viene sin etiqueta. Entonces el switch va a decir, ok, se supone que aquí deberían llegar solo tramas 20 y 30 que vienen etiquetadas desde los otros switches. ¿Qué hago con esta trama que no tiene ninguna etiqueta? Y es ahí cuando el administrador decide implementar una VLAN nativa. Y va a decir, bueno, mi VLAN nativa va a ser 99 o 100 o el número que quieran. Y en ese caso el switch ya no va a tener más problemas porque va a ver esta trama sin etiquetar y va a decir, ajá, ok, yo la voy a manipular ahora como etiqueta 99. Eso es el concepto de VLAN nativa. Es un concepto muy importante que se va repitiendo a lo largo de este capítulo y en otros también. Acá hay un tema que es relevante, que son los dominios de broadcast. Dominio de broadcast es el área de la red donde un paquete de broadcast vive y muere, por decirlo de una manera más simple. Por ejemplo, si acá tengo un router común y corriente y acá tengo un switch conectado con dos PC. Y ese mismo router tiene otra interfaz con otro switch con otros dos PC. Cuando llamemos PC 1, 2, 3 y 4. Cuando el PC1 genera un paquete de broadcast, ya sea un ping o algún tipo de mensaje ARP o algo que en realidad genere broadcast, esa petición o solicitud va a llegar al switch y el switch lo va a reenviar en todos sus puertos porque es un broadcast. ¿Sí? Incluso está el router. Pero el router, como es un dispositivo de capa 3, no va a dejar pasar ese broadcast hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces podemos decir que una interfaz de router es un dominio de broadcast, porque los broadcasts ocurran solamente dentro de esa área. Del mismo modo, si un PC3 envía un broadcast a la red, este switch lo reenvía en todas sus interfaces excepto por la cual entró y va a llegar hasta el router y el router por ningún motivo va a dejar pasar ese broadcast al otro lado. Por lo tanto, podemos decir también que este router tiene otro dominio de broadcast. Ya, en estricto rigor, cada interfaz de router es un dominio de broadcast distinto. Los switches, ya vieron acá, pertenecen a un dominio de broadcast porque ellos reenvían eso, excepto cuando hay VLAN. ¿Sí? En este caso de acá, fíjense, tenemos PC1, 2, 4 y 5. PC1 pertenece a la VLAN 10, al igual que PC4, y una interfaz que se llama SVI o Switch VLAN Interface en un switch de capa 3, que en los próximos capítulos aprendemos a configurar. Y tengo PC2 y PC5 que pertenecen a la VLAN 20. Estos enlaces están configurados como trunk, ya vamos a ver de qué se trata. Simplemente los trunk llevan todas las VLAN. Cuando PC1 envía un broadcast a la red, un ping broadcast o una consulta ARP, por ejemplo, ese broadcast va a salir por el switch. Y a diferencia de mi dibujo anterior, donde ese switch reenviaba todas las interfaces, solamente va a enviar aquellas que pertenezcan, 1, a la misma VLAN, 2, enlaces troncales o trunk. Entonces, ese broadcast se va a enviar hacia el trunk superior y nunca va a salir por esa interfaz que pertenece a la VLAN 20 porque el broadcast fue generado en la VLAN 10. Se va a reenviar por acá, probablemente viaje por esta interfaz y llegue de todas maneras a este PC de ahí arriba.
Switch 3 tiene la misma separación que Switch 2, por lo tanto el broadcast no llega a PC5. Ahora, si el broadcast se generara en la VLAN 20, acá, si va a llegar acá, va a pasar por el mismo enlace troncal, esa es una característica de los troncales que llevan todas las VLAN, va a volver a bajar por el troncal y va a ser enviado solamente en el switch de destino a aquellas interfaces que pertenezcan a la misma VLAN 20 y no a aquellas que pertenecen a la VLAN 10. Entonces, es correcto decir que al igual que un router cuyas interfaces son cada uno un dominio de broadcast, las VLAN son en sí un dominio de broadcast. Entonces, si un switch tiene 4 VLAN, por ejemplo, es decir, que él tiene 4 dominios de broadcast diferentes. Bien. El otro tema que hemos hablado son los trunkers o troncales. Fíjense, existe una problemática que es, por ejemplo, acá el switch 1. Voy a agregar un PC nuevo, en este caso ya el PC 4, y lo voy a hacer pertenecer a la VLAN, supongamos que la faculty es la VLAN 10. ¿Ok? Y este está en otro switch. ¿Qué tendría que hacer yo para conectar PC 1 con PC 4 que estén en la misma VLAN pero en switches diferentes? En primer lugar, la interfaz que corresponde a la VLAN 10 en el switch 2 la tengo que configurar como tal. Y tengo que tirar un cable, en este caso cruzado, por eso está la línea entrepuntada, que pertenezca a la VLAN 10, solamente a la VLAN 10, y que en el switch 1 también saque por la VLAN 10 la interfaz que está conectada al PC4. Y asimismo por cada una de las VLAN necesito tirar un cable que pertenezca a esa misma VLAN para interconectar con los otros dispositivos, ¿cierto? PC5, por ejemplo, que pertenezca también a la 20, que es Student. Bueno, eso se llama... en realidad eso ni siquiera tiene un nombre. No se ocupa ningún tipo especial de interfaz, simplemente se conecta cada interfaz que une los switches en una subred y una VLAN determinada. El problema de esto es que es muy poco escalable porque si mi switch tiene 20 VLAN, que puede ser, necesitaría 20 interfaces para interconectar entre los routers, entre los switches, perdón. Y eso hace que sea tremendamente poco escalable. Entonces, la solución a ese problema es implementar los denominados enlaces troncales. ¿Y qué son los enlaces troncales? Simplemente corresponde a la idea de, en vez de tener todos esos cables, uno por VLAN, se configura un único cable entre los switches, un único cable de red que se denomina troncal o trunk. Y ese cable tiene la capacidad de enviar tramas que vengan etiquetadas como 10, por ejemplo, también van a pasar por ahí. Y en el caso de otras interfaces que pertenecen a la VLAN 20 y también 30. ¿Sí? Los trunks se preocupan de enviar tramas a través de los switches de todas las VLAN. Incluso si tú tienes dos switches acá, un enlace troncal, y en los switches tienes, por ejemplo, la VLAN 1, 2, 3 y 4, y en el otro PC solamente tiene la VLAN 2 y 3. Puedes decir que, aunque el troncal tiene la capacidad para enviar datos por la VLAN 1, 2, 3 y 4, incluso se puede no permitir la VLAN 1 ni no permitir la VLAN 4 y permitir solamente la VLAN 2 y 3 a través de ese troncal. O eso se llama allowed VLANs, VLAN permitidas. Entonces, ese es el rol de un enlace troncal y ya vamos a ver cómo se configura. En nuestro slide anterior teníamos esto muy similar, ¿verdad? Cuando ocurre un broadcast que se genera en la VLAN 1, bueno, en VLAN 10, hablemos de VLAN 10. Cuando se genera un broadcast en esta VLAN, ese broadcast llega al switch, él no lo envía en las otras interfaces que pertenezcan a esa VLAN diferente, pero si acá hubiese eventualmente otro PC en la VLAN 10, sí lo recibiría. Pero de todas maneras se va a ir por el troncal, porque ese broadcast pertenece también a la VLAN 10 y el troncal lleva a VLAN 10. Ahora, si se generase un broadcast en la VLAN 30, el switch también va a ocupar el mismo troncal para llevar esos datos de la VLAN 30. ¿Sí? Al igual que de la VLAN 20. Esa es la idea de los enlaces troncales. ¿Ok? En realidad la configuración son muy simples.
Existe un protocolo que se llama Dynamic Trunking Protocol, que es un protocolo propietario de Cisco, que permite configurar dinámicamente los puertos troncales dependiendo de cómo estén configurados. Básicamente, va a ocurrir lo siguiente. Se supone que en ambos extremos del enlace se debería configurar el modo troncal con el comando switchport mode trunk, el comando de interfaz. Entramos a la interfaz fase 01 en el switch y escribimos switchport mode trunk, y en el switch 1 también, acá en el otro deberíamos escribir el mismo comando. Ahora, lo que ocurre en estricto rigor es que vienen de manera automática los puertos para que basta escribir en un solo lado el comando switchport mode trunk y el otro lado va a autodetectar que el otro extremo es un trunk mediante el intercambio de mensajes TTP y el mismo se va a configurar en modo troncal. Existen básicamente el modo Dynamic automático, Dynamic Desirable y el modo trunk. Bien, vamos a ahondar esto un poco más adelante. Ahora lo que yo quiero hacer es principalmente revisar cómo se configuran los trunks y las VLAN. Para esto voy a saltar un poco. Bueno, aquí aparece la descripción de cómo se configuran las VLAN. Yo voy a saltar unas varias diapositivas. En realidad, para mostrarles esto. Aquí tengo una pequeña configuración, una pequeña topología que les voy a mostrar cómo opera. En este caso tengo switch 1. Vamos a poner una etiqueta ahí para que podamos diferenciar switch 1, switch 2. El enlace entre medio lo vamos a configurar como trunk. Y tenemos estos PC. Los PC amarillos pertenecen al bloque 10.0.0.2 y los PCs en azul al bloque 20.0.0.1. Ni siquiera he configurado las IPs. Vamos a ir a hacer eso primero. Okay. Vamos a configurar las direcciones IP 10.0.0.1. Vamos a dejar la máscara por defecto, en este caso no importa. Porque es solamente un ejemplo. 10.0.0.2 y 10.0.0.3. Ahora, 10.0.0.3. Así como está configurada esta red, ¿habrá conectividad entre los PCs de la VLAN, los PCs que están en amarillo en este caso, a pesar de que yo estoy configurando acá, por ejemplo, otro bloque IP? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá conectividad entre los PCs de los bloques amarillos sin hacer ninguna configuración en los switches más que poner las direcciones IP? Bueno, debería existir conectividad. Eso lo podemos comprobar aquí escribiendo ping 10.0.0.2. De hecho, sí hay conexión. 10.0.0.3, por ejemplo, también. Pero naturalmente que si voy a hacer ping a la IP 20.0.0.1 que está conectada en el mismo switch, no va a haber ping. ¿Sí? El problema es que aquí no hemos configurado VLAN. Todos los puertos del switch 1 están en la VLAN 1. ¿Sí? De hecho ahí dice, bueno, Packet Tracer tiene la ayuda de que dice que todos los puertos están en la VLAN 1. Lo que vamos a hacer es ingresar a la configuración del switch a configurar las interfaces. Es muy importante fijarse en qué interfaz estamos configurando. En este caso el PC1 está en la fase 01, el PC2 está en la fase 03. Bien. Entonces, puedo utilizar, bueno, acá vamos a entrar a la configuración del switch. Configuramos el hostname. Correr esto un poco por acá. Voy a entrar a la interfaz fase 01. ¿Sí? Que es la que nos conecta con este PC. Y en primer lugar, bueno, podría simplemente asociarle una VLAN, pero vamos a hacer esto de forma más ordenada. Vamos a crear la VLAN. ¿Cómo podemos saber cuáles son las VLAN que ya tiene creada el switch? Esto es otro asunto muy importante que por favor anótenlo porque siempre también se pregunta bastante. Voy a ejecutar el comando show VLAN brief. Brief significa breve. Y me va a mostrar que el switch 1 tiene la siguiente VLAN. Tiene la VLAN 1 que se llama default.
y tiene las VLAN 1002, 1003, 1004, 1005 que vienen creadas sin ninguna interfaz está asociada a ella. Estas son las VLAN por defecto, son 5. La 1, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Ok? No se ocupan las que están acá abajo, no se utilizan. Y es altamente recomendable tampoco utilizar la VLAN 1 por seguridad, porque ya los hackers saben que existe la VLAN 1. De todas maneras, el comando es show VLAN brief. ¿Ok? Esas son las VLAN que vienen por defecto. Entonces vamos a agregar una VLAN nueva. Vamos a crear la VLAN, llamémosla VLAN 10, ya que el bloque IP es 10. Simplemente VLAN 10. Do show VLAN brief. Y ahí se ha creado la VLAN 10. Nombre, asume ese nombre por defecto, no tiene ni una interfaz aún asignada a la VLAN. Le vamos a dar un nombre, name, llamémosla estudiantes. Voy a repetir el comando show VLAN brief. Y ahí aparece la VLAN 10, VLAN estudiantes. ¿Cierto? Exit. Voy inmediatamente a crear la VLAN 20 y la voy a llamar, llamemos profesores. ¿Sí? Veamos nuevamente, aquí hemos creado la VLAN 10 y 20. Bien, ese es el primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es asociar las interfaces a esas VLAN. Acá están todas perteneciendo a la VLAN 1, entonces sabíamos que la faz 01 pertenecía, según nuestra topología, a la VLAN 10, al igual que la interfaz que está acá abajo, que es la faz 03. Entonces, vamos a la interfaz faz 01 y lo primero que vamos a hacer es escribir switch port mode access. Ese es el modo predeterminado de las interfaces, es decir, le vamos a decir que ese puerto es de modo acceso y no va a ser un troncal. Aunque es el modo predeterminado, conviene escribirlo siempre. Switch port mode access y ahora switch port access VLAN y le vamos a dar el número de VLAN al cual queremos que pertenezca. En mi caso, esa interfaz 01 quiero que pertenezca a la VLAN 10. Y eso es todo. Luego entro a la interfaz faz 03. Repito el comando switch port mode access y switch port access VLAN 10. Si voy a mirar la configuración de las VLAN, show VLAN brief, me muestra ahora que mis VLAN 10 tiene a las interfaces 1 y 3 y ya han salido de la VLAN 1. ¿Ok? Ahora tengo que configurar la interfaz de la VLAN 20, que es la 2. Fíjense que el puerto de switch cambió de estado por spanning tree, ¿sí? Y eso va a demorar alrededor de 30 segundos en tomar de nuevo. La faz 02 pertenece a la interfaz VLAN 20, por lo tanto voy a entrar a la interfaz 2 y configurar switch port mode access, switch port access VLAN 20. Y eso es todo lo que hay que hacer para configurar una VLAN y asociar un puerto a una VLAN determinada. Nuevamente repetimos nuestro comando show VLAN brief y ahí nos muestra que efectivamente la faz 02 pertenece ahora a la VLAN profesores 20. Un truco que trae el sistema operativo de los switches Cisco es que, piensen ustedes que un switch trae generalmente 24 o 26 bocas. Y si tenemos que configurar 10 o 12 puertos a una misma VLAN, tendríamos que entrar uno a uno a los diferentes puertos e ir agregándolo a la VLAN correspondiente. Entonces, para evitar eso, existe un comando que se llama interface range, que permite tomar un rango de interfaces, ¿cierto? Y voy a tomar solamente, por ejemplo, desde la fase Ethernet 0.10, bien, aquí 0.10, espacio, ahí, de otra manera no va a funcionar, y le voy a decir cuál va a ser la interfaz en la cual voy a terminar mi rango, es decir, voy a seleccionar desde la fase Ethernet 0.10 a la fase Ethernet 0.20, por ejemplo, 20, y el prompt ha cambiado a configure interface range. Ahora, los comandos que yo agregue a continuación van a afectar a toda esa interfaz. Por ejemplo, shutdown. Se cayeron todos los puertos y de hecho lo puedo comprobar con do show IP interface brief. Fíjense. Desde el puerto 10, ahí alcanzamos a ver, aquí está el 20, administrativamente apagado, dice, desde el 10. Lo vamos a volver a revivir, no shutdown, ahí está, ¿cierto?
vamos a ver, esto es brief, show IP interface brief, aquí ya está en orden, ¿cierto? Está down, pero es porque no hay nada conectado a ello. Entonces, lo que voy a hacer es, este rango que tengo, le voy a repetir el comando, es interface range fast ethernet 0, en la de origen, por ejemplo, 10, espacio guión, espacio 20. Así funciona. Voy a decir que todos esos puertos van a ser switch port mode access y que todos esos puertos switch port access van a pertenecer a la VLAN 10. Entonces, control Z, llego al inicio, show VLAN brief, y en mi switch, la VLAN 10 tiene los puertos 1, 3 que yo configuré y del 10 al 20. Entonces es un comando muy útil que les puede servir bastante en configurar las VLAN. Bien, y eso es todo. Configuremos ahora switch 2. En este caso, el puerto 1 pertenece a la VLAN 10 y el puerto 2 pertenece a la VLAN 20. Entonces, rápidamente vamos a configurar esto aquí. Hostname switch 2. Vamos a crear la VLAN 10, aunque, fíjense en esto, do show VLAN brief. Aquí están las VLAN por defecto, que son la 1 y la 1002, 1003, 1004, 1005. No están creadas las 10 ni la 20, pero puedo ir a la interfaz. Directamente switch port mode access, fíjense, switch port access VLAN 10. No está creada la VLAN y yo simplemente voy a ir a la interfaz y la voy a agregar a la VLAN que no existe. Y el switch me va a decir que esta VLAN de acceso no existe, pero de todas maneras la va a crear. ¿Y cómo podemos comprobar? Show VLAN brief. Y ahí está, inmediatamente creada. Es una forma también de una sola vez agregar una interfaz directamente a una VLAN sin tener que pasar por la opción de crearla. Claro que si tenemos que darle un nombre, bueno, tendríamos que ir nuevamente al menú VLAN. Voy a entrar a la interfaz FAT02 y le voy a decir que también va a ser switch port mode access, pero esta vez va a pertenecer a la VLAN 20. También lo mismo, sin haberla creado previamente, el switch la agregó y agregó las interfaces correspondientes. ¿Perfecto? Bueno, voy a entrar al menú VLAN 10 y le voy a dar un nombre. Esto era estudiantes y VLAN 20 era el nombre profesores. Do show VLAN brief para comprobar. Y ahí está VLAN estudiantes, VLAN profesores. Bien, entonces, hemos configurado los PCs con las distintas VLAN. De hecho, podría ser ping desde el 10 al 1, del 10 ping 10002 al 1, si responde. Y el equipo de acá, le pusimos la 10003, efectivamente, correcto. Fíjense. Ese PC no responde. Si pueden determinar por qué no responde, quiere decir que entendieron muy bien cómo funcionan las VLAN. No responde por algo muy simple, porque el puerto FAT04 del switch 1 y el puerto 3 del switch 2 están asociados, fíjense, a la VLAN 1. Están en otra VLAN. Si yo pusiese el puerto 4 en la VLAN 10, podría ser ping aquí entre los PC de la VLAN 10. Si pusiese en la VLAN 20, podría ser solo entre la VLAN 20. Pero la idea es que este enlace me sirva para pasar mensajes desde el PC 2 al 3, que pertenecen a la VLAN 10, y también desde el PC 20001 al 2002, que pertenecen a la VLAN 20. Entonces, como necesito un enlace que debe pasar información de varias VLAN al mismo tiempo, tiene que ser un enlace troncal. Y esto es sumamente simple de configurar. Voy a la interfaz, que es la FAT04, en mi switch 1, y solamente le voy a decir switch port mode trunk. La interfaz se baja y se sube, y el otro extremo, esto va a tomar un tiempo, automáticamente debido al protocolo DTP se va a configurar como trunk, aunque la recomendación es siempre entrar a la interfaz FAT03 y manualmente decirle que va a ser un trunk.
Ustedes por comodidad pueden hacerlo así, para estar 100% seguros, escriban el comando switch port mode trunk en ambos lados para de manera estática fijar la configuración de trunk. Ahí subió el enlace y en este caso debería tener ping. Ahora en el caso anterior donde estaba mi PC, estoy haciendo ping desde el 10.002 al 3, que en el caso anterior no funcionó y ahora sí debiese funcionar efectivamente. Bien, funciona. Incluso desde el 20.001 al 20.002 no deberíamos tener problema. Ahí está. Y funciona. Veamos cómo opera esto. A ver si es que podemos ver. Es que la pantalla de Packet Tracer esto es un poco difícil de ver. Ups, hice muy chiquitita la topología, pero yo creo que alcanzamos a verlo de todas maneras. Voy a editar los filtros del modo simulación, voy a sacar todos los protocolos y simplemente voy a dejar ICMP para que veamos cómo transcurren los ping. Voy a aumentar un poco la velocidad de esta simulación. Vamos que voy a ejecutar nuevamente el mismo ping. Al pasar al modo real time en Packet Tracer, del modo de real time a simulation queda en pausa el ping. Y tengo que poner aquí, fíjense, ahí está la cartita. Auto Capture Play, ahí van los mensajes, si lo alcanzan a ver. Correcto. Este comando envía 4 pings simultáneamente, uno tras otro, ahí están. Y el cuarto ping finalmente está pasando a través del enlace troncal. Bien. Aquí se arrojó un error. Obvio, siempre clear event list. Voy a repetir el mismo comando ping, pero esta vez desde el otro PC. Voy a hacer ping hacia 10.003, que es el PC del otro lado del switch. Y vean que, voy a bajar un poco la velocidad, quizás no se vio tanto. Ahí se está usando el mismo enlace trunk para enviar los mensajes de una VLAN a otra. Y sin embargo, ese mensaje no pasa hacia los PCs que están en VLANs distintas. Incluso podríamos hacer algo. Voy a detener esto. Ping aquí. Detener, control C. Ok. Bien, delete. Voy a enviar un broadcast desde el PC 10.001 a todos los PCs de esa subnet. Como yo estoy usando una máscara 8, config, mi dirección de broadcast es 10.255.255.255. Está ahí en modo real time simulation. Voy a enviar este broadcast que va destinado a todos los hosts de esta subred. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿a qué interfaces este switch enviará ese broadcast? Veamos. Llega ahí y lo envía a todas sus interfaces que pertenecen a la misma VLAN. Fíjense. ¿Ok? Luego viene el segundo mensaje. Se envía el broadcast a todos los PCs de la misma VLAN. Pero los que pertenecen a VLAN diferentes, no se envía ese broadcast. Si hubiésemos configurado los switches solamente en la VLAN 1, ese broadcast hubiese sido enviado por todas las demás interfaces. Vamos a eliminar esto. Y ahora si hago un mismo broadcast desde el otro PC, voy a enviar, 20.255, esta vez a su propia dirección de broadcast. Fíjense, el mensaje simplemente llega a aquellos PCs que pertenecen a esa VLAN. Entonces esta es una de las desventajas de usar VLAN. Se acotan los dominios de broadcast y por ende el tráfico tiende a ser mucho más eficiente en la red LAN. Entonces, en resumen, aquí tienen, ya lo veíamos en el slide. Para configurar la VLAN simplemente ustedes van al modo terminal, configure terminal, crean la VLAN y le dan un nombre, ¿sí? Y con eso se crea. Ahora el comando que yo utilicé, show VLAN brief, les va a mostrar cuáles son... me perdí aquí en los mensajes. Sí. ¿Cuáles son las VLANs que ya existen? Y una vez que ustedes ingresen a una VLAN, a una interfaz, pueden agregarla de esta manera. Aquí está el Show VLAN Brief, ¿cierto? El Show Interfaces le va a mostrar a qué interfaz corresponde. Y aquí están los comandos que yo les decía. Bueno, para configurar un trunk, Switch Port Mode Trunk o Switch Port Trunk Native VLAN. Si es que necesitan configurar una VLAN nativa predeterminada. Y bueno, algunos problemas de
que pueden ocurrir con las VLAN y los trunks es que, por ejemplo, las VLAN nativas no coincidan en ambos lados, simplemente basta configurarla siempre en el mismo, la misma VLAN en ambos lados del troncal. Que los modos de troncal no coincidan, simplemente en ambos lados pongan switch port mode trunk y listo. Que las VLAN tengan diferentes subredes IP, cuidado con eso, y también que las VLAN que estén permitidas en los trunks. Acuérdense que en un enlace troncal se permiten todas las VLAN de manera predeterminada. Si es que el switch tiene 3 VLAN, 10, 20 y 30, se van a enviar mensajes de cada una de esas VLAN. Pero se puede decir, yo no quiero que vayan los de la VLAN 30 y solamente se permitan los de la del 10, 20 en ese caso. Bien. Bueno, acá hay el asunto de los mismatches o VLAN que no coinciden en ambos lados. Y simplemente lo que hay que hacer es configurar en ambos lados del enlace troncal, en este caso que es este, la VLAN nativa, la misma VLAN nativa. En resumen, bueno, ¿qué son las VLAN? Las VLAN permiten a un administrador agrupar a nivel lógico los dispositivos de su propia red. Son usadas para segmentar dominios de broadcast. Y eso permite reducción de costos, seguridad, mayor performance, ya vimos por qué, por el tema de los broadcasts, y mejor administración. ¿Qué tipos de tráficos puede incluir una VLAN? Tráficos de datos, tráficos de red, protocolos de red como RIP, ICMP, entre otros, redes de administración, etc. Importante, para comunicar VLANs distintas necesitamos un router. En nuestra topología que vimos acá, dejen permiso, volvamos aquí un poquito. En esta topología tenemos PC1 acá, PC1, PC2, PC3, pero ellos no pueden hablar con los PC de las otras VLAN. Para eso se necesita un router, y acá no tenemos router. De eso vamos a hablar en el capítulo de enrutamiento entre VLAN que viene más adelante. Y finalmente, los enlaces troncales son un conducto común usado por múltiples VLAN para la comunicación entre VLAN. ¿Ya? ¿Sí? Porque vamos a ver más adelante que cuando utilicemos un router también vamos a necesitar ese enlace troncal. Y vale destacar lo siguiente. Hoy en día, aquí falta una E, y utilizamos el protocolo 802.1q que se denomina VLAN tagging, que es un estándar, por lo tanto los switches Cisco pueden operar con cualquier otro switch y van a funcionar de manera predeterminada. Y antes se usaba un protocolo que se llama InterSwitch Link, que era más o menos la competencia del estándar 802.1q, que era propietario de Cisco, solamente corría los switches Catalyst. Hoy en día ya no ocupamos ISL, sino que todo lo hacemos bajo el estándar. ¿Sí? Y lo que hace es, este estándar principalmente, agregar una etiqueta o un tagging a la trama para identificar a cuál VLAN pertenece esa trama. ¿Ya? Y no etiqueta el tráfico de la VLAN nativa. Así que se conoce también, por eso decía VLAN tagging o etiquetado de VLANs. Espero que este capítulo resumen de VLAN les haya servido para comprender cómo funcionan, ya que es una tecnología que vamos a ocupar muchísimo de aquí en adelante. Y como verán, los comandos son sumamente simples. Ustedes pueden volver atrás en este video y hacer un pequeño cuadro resumen con los comandos que utilizamos, que en realidad no son muchos. Espero que haya sido de su información, buena información este video, y nos vemos en la próxima sesión.